Nada perfeccionó la ley. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, y vamos a estudiar el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, que es la continuación del capítulo 6, en referencia al sacerdocio según el orden de Melquisedec y ya no bajo la ley que fue dada para los levitas, que Dios les encargó que ellos cuidaran del tabernáculo, del templo. Vamos a mirar el versículo de entrada es Hebreos 7, 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual, nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la esperanza? Está en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí Pablo dice que nosotros debemos de agregarle a la fe, tenemos que continuar en el camino para que en la medida que vamos teniendo conocimiento, eventualmente tengamos nuestra esperanza en Jesús, y cuando ya nosotros tenemos nuestra esperanza en Jesús, el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. O sea, cuando damos fruto. Entonces, para entender el capítulo 7, hermanos, debemos de entender, y lo voy a tomar un poquito más en relación en el siguiente capítulo, donde habla acerca del nuevo pacto. Hay que entender primeramente, hermanos, que la ley siempre fue espiritual. O sea, mis hermanos judíos, los israelitas, nunca entendieron la ley, básicamente. Pablo lo dice varias veces. Entonces, Dios lo hizo así para que reconozcamos que nosotros somos carnales, y como carnales nosotros no podemos amar, nosotros no podemos hacer nada bueno. Jesús dijo, nadie es bueno. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Entonces, para hacernos saber eso a toda la humanidad, Dios escogió al pueblo de Israel, la descendencia en la carne de Abraham, ¿ok? Y en este caso, la ley para trabajar en el templo fue dada a los levitas, ¿ok? Entonces, entendiendo una cosa, los levitas nunca entendieron la ley. Y como cual, acuérdense que los mandamientos son 613 mandamientos. Los más importantes de la ley son los 10 mandamientos. Entonces, en la ley había sacrificios por los pecados, pero precisamente porque los levitas fueron carnales, nunca entendieron la ley, y como consecuencia, por eso siempre se habló del Mesías, que iba a venir alguien el Mesías, el Hijo de Dios, que nos iba a enseñar. Entonces, tenemos que entender eso. En Romanos 7:14, Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Debemos entender, hermano, que la ley es espiritual. Ahora, por otro lado, sabemos que Jesús cumplió la ley espiritual, hermanos. Ahora, Él hizo ciertas cosas que ellos entendían como carnales, ¿ok? Pero que en realidad eran simbólicas espiritualmente. ¿Ok? Jesús nunca pecó,
nunca pecó. Entonces, como Jesús nunca pecó, pues él no tenía que haber ayunado. Pero Jesús ayunó, ¿para qué? Para que se cumpliera. Para que se cumpliera lo que ya estaba escrito. Pablo lo explica también. Entonces, fíjense, ya sabiendo eso, yo les voy a dar dos ejemplos. De cómo Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, déjenme ver. No saqué, que está precisamente en Romanos 7. ¿Ok? Por ejemplo, a Jesús cuando le preguntaron, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, cumple la ley. Entonces le da lo que estaba en la segunda tabla. Entonces dice, yo cumplo eso desde joven. Y Jesús le dijo, te falta algo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. Y no quiso. Ahora no sabemos de qué tribu era, obviamente no era levita porque los levitas servían al templo. Entonces, nadie cumplió la ley, hermanos, ¿ok? Ahora tengan en cuenta esto, ¿ok? Antes de leer Hebreos 7, yo les encargo que lean, hermanos, ya una vez que terminen el estudio, todo el capítulo de Números 18, que es en relación a lo que Dios les muestra, que los sacerdotes levitas, que ellos eran los que conducían al pueblo. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre, o sea, los levitas, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Acuérdense que Moisés era levita también, obviamente era hermano de Aarón, entonces eran levitas los dos. También su hermana, la que por ahí hay el cántico de Moisés, donde habla acerca de Miriam o de María, que precisamente por ahí se rebeló contra Dios, ¿verdad? Hablando mal de su hermano, Moisés, y le pegó la lepra por haber hablado en contra de su hermano, y Dios la sanó. ¿Por qué? Porque Moisés le pidió. Primeramente Aarón le pidió a Moisés y Moisés le pidió al Señor, y eventualmente el Señor la sanó. Dice, tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo. ¿Se fijan? Es solamente para los levitas. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. ¿Ok? Fíjense bien, eso también es simbólico. No me voy a enfocar en eso ahorita. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. O sea, está incluyendo las otras 11 tribus. ¿Ok? Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio
en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Un ejemplo de una persona que se acercó al templo de otra tribu fue el rey Saúl. El rey Saúl se puso a hacer algo ahí que no le correspondía, que le correspondía al profeta Samuel. Dios gobernaba al pueblo de Israel por boca de Samuel. Entonces eventualmente el pueblo le dijeron, queremos rey, queremos rey. Y Samuel se enojó. Entonces Samuel viene y habla con el Señor, y el Señor le dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y le dice, ándale, ve y dales un rey. Y Dios le dijo que a quién era rey. Entonces a Saúl fue ungido. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo Saúl? Los llevó a la guerra. ¿Querían rey? Órale, pues, a la guerra. Entonces mucha gente murió por el reinado de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Fue un hombre muy desobediente a Dios, hermanos. Él decía que se arrepentía, pero nunca se arrepintió de los males que él hacía. Y eventualmente el Señor lo rechazó y le dijo a Samuel, ve y unge a otra persona, yo te diré, y es cuando es ungido el rey David. Y de hecho, así como ya estaba escrito en el Génesis, hagan de cuenta que simbólicamente el rey Saúl simbólicamente era Caín. Caín estuvo desobedeciendo a Dios, ofreciéndolo del mundo. Entonces, por lo tanto, Dios le agradó el corazón de David, vamos a decir simbólico de Abel. Entonces, así está escrito. Los envidiosos siempre van a perseguir, los Caínes siempre van a perseguir a los Abeles. Los desobedientes siempre van a perseguir a los de la descendencia de David, simbólicamente. Entonces, David lo único que hizo para ser agradable a Dios, fíjense, los dos pecaron. Saúl pecó, David pecó. La diferencia fue que David eventualmente reconoció su pecado. Pueden ir ustedes y meditar el Salmo 51. Ok, pero tuvo que mandarle el profeta. Dios, por medio del profeta, fue y le dijo a David, David, tú has pecado. ¿Por qué? Porque mandaste matar al esposo de la mujer que salió embarazada. Y David verdaderamente se arrepintió. A diferencia de Saúl, que él decía, ay, perdóname, pero nunca se arrepintió. Entonces, ya entendiendo eso, como les digo, estudien Números 18 y Salmo 51, que fue precisamente escrito por David, precisamente por su pecado, cuando se metió con la mujer de su prójimo, salió embarazada y como quiso esconder su pecado, eventualmente mandó matar al esposo. ¿Ok? Entonces, ya una vez que sabemos que la ley es espiritual, no carnal, ¿ok? Y sabemos que Jesús cumplió la ley, yo les voy a dar dos ejemplos de cómo Jesús cumplió la ley. Ok, pero eso lo voy a dejar hasta después. Ahora sí vamos a Hebreos 7. Ya estudiamos según el orden de Melquisedec. O sea, ya no bajo el pacto que hizo con Dios a través de Moisés con Aarón. ¿Ok? Moisés y Aarón fueron los primeros sumos sacerdotes, o siempre hubo dos sumos sacerdotes. En el tiempo de Jesús fue Anás y Caifás. ¿Ok? Entonces, Moisés, figura de Cristo. ¿Ok? Aarón, figura de los apóstoles. ¿Ok?
Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem es Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Ahí está, Jesús es el Rey de Justicia. Y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Sabemos que Jesús es el Rey de Justicia, el Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, de Melquisedec solamente se habla en Génesis 14 y luego ya después viene y se muestra en el Salmo 110. Ahí, o sea, nadie sabe quién fue su padre, nadie sabe quién fue su madre, pero la escritura dice que fue rey de Jerusalén, okay, que era figura de Cristo. Jesús es el rey de la nueva Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Y nuestro rey es nuestro rey de justicia. ¿Okay? El rey de paz. Entonces, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué dice para siempre? Porque la descendencia de los levitas, cada sumo sacerdote que estaban ahí, que abogaban por el pueblo de Dios, pues primero ellos tenían que hacer una ofrenda por sus pecados, trabajaban, pero eventualmente morían. En el caso de Jesús, tenemos un sumo sacerdote, ya no en un tabernáculo, ya no en un templo, sino en el cielo mismo, abogando por nosotros. Entonces, fíjense, hermanos, básicamente a la carta a los hebreos, básicamente Pablo les está diciendo, no se aferren al pacto que hizo Dios con Moisés y cuando les dio la ley. Básicamente les está diciendo, no, hay un nuevo pacto, y de hecho en el capítulo 8 lo vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, este capítulo sobre todo es para los judaizantes, porque los que se aferran a la genealogía son los judaizantes. Ahora, en estos días hay personas todavía que dicen, nosotros somos los verdaderos judíos. Por ahí los mormones dicen que vienen ellos cuidan de la genealogía, cuando en realidad, la salvación no tiene nada que ver con la genealogía. O sea, la salvación es para todos, hermanos. Y entonces, aquí no se trata de ser judío simbólica, o sea, de la carne. No, se trata de ser judíos en el espíritu. Y fíjense cómo somos judíos, que precisamente está en el capítulo, en Génesis, comenzando en el capítulo 15, Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice, tú vas a tener descendencia. A ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahí está hablando, o sea, porque Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Cuando nosotros creemos el Evangelio, nos es contado por justicia. O sea, ya no nos queremos ganar la salvación, es gratis. Si nosotros le creemos, nos es contado por justicia, entonces recibimos el Espíritu Santo. Y ya en el Espíritu Santo el Espíritu Santo ya es el que nos conduce. Entonces ya es el Espíritu Santo el que nos conduce a Cristo. En el Espíritu Santo está la ley. Está la ley. ¿Y cuál es la ley? Amar a nuestro prójimo y amar a nuestro Padre Dios.
¿Cómo? A través del Espíritu. Pero ese es el mismo Dios, sí, pero es a través de los ángeles de Dios. ¿Ok? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, o sea, las otras 11 tribus. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión, Abraham fue bendecido por Melquisedec, que es figura de Cristo. Entonces ahora, los que somos hijos de Abraham, o sea que le creemos a Dios, le creemos a Cristo, por eso somos hijos de Abraham, entonces recibimos las promesas de Cristo. Y aquí, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sabemos que el mayor de todos los hombres que ha vivido aquí en la tierra es Jesús. Pero ¿qué dijo? El mayor tiene que servir al menor, o sea, espiritualmente. O sea, el que es más grande espiritualmente debe de servir al más pobre. Entonces, en la carne, ¿quién es el mayor? El que tiene poder, el que tiene dinero, el que tiene influencia, ese es el mayor. ¿Y qué hace? En lugar de servir, casi siempre se enseñorea. Se enseñorean de los menores, de los que tienen menos poder, de los que tienen menos. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, no se peleen, ¿quién va a ser más? El más importante es el que mejor sirva a su prójimo. Entonces Cristo nos da el ejemplo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, sobre todo los 10 mandamientos, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? O sea, esto apunta, hermanos, de que ya no estamos bajo la promesa, o vamos a decir sobre el pacto de los 10 mandamientos, que si los cumplían iban a ser bendecidos, sino más bien desde antes de que hiciera ese pacto, según el orden de Melquisedec. Porque cambiado el sacerdocio, ya no bajo la línea de Leví, necesario es que haya también cambio de ley. Necesario es. Entonces aquí un judaizante pudiera decir, vamos a decir un judío en nuestro tiempo, va a decir, no, Pablo, aquí está pasando lo que dice en Daniel, van a venir unos que van a querer cambiar la ley. Entonces los judaizantes pueden tomar, y de hecho lo toman a Pablo como un apóstol que le dice a la gente que ya, que está engañando a la gente. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay que cambiar la ley. Cuando Daniel profetizó que iban a venir personas que iban a querer cambiar la ley. Ahora, ¿quiénes eran los que siempre cambiaron la ley? Pues todos los levitas, hermanos, porque nunca lo entendieron, incluyendo los de la generación de Jesús. Por ejemplo, guarden el sábado. Ellos no sabían lo que era guardar el sábado.
Guardar el sábado apuntaba a Cristo para que descansaran en Cristo. ¿Cómo descansamos en Cristo? Por ejemplo, yo vengo con lepra. Si tengo lepra, no tengo paz. ¿Por qué? Porque tengo lepra. Tengo lepra, se me caen mis dedos, se me caen mis dedos de mis pies, se me cae mi nariz, se me caen mis orejas. Y aparte tengo que estar afuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque si estoy en la ciudad, voy a contaminar a mis hermanos. Entonces de repente viene Jesús. Y Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Qué quieres? Sáname, Señor, de mi lepra. Y lo sana. De hecho, hay un episodio donde vienen 10 leprosos y el Señor los sana, Jesús los sana. Y solamente uno regresó a dar gracias. Entonces, imagínense, ya Cristo me sanó de la lepra. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a andar gozoso porque ya Cristo me dio descanso a mis aflicciones. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia levítica, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Entonces se va a las escrituras, al Salmo 110, donde dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los Salmos siempre está profetizando acerca del Mesías. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? O sea, porque nunca entendieron la ley, hermanos. Fue ineficaz porque nunca entendieron la ley. Porque los hombres levitas fueron hombres carnales. Fueron hombres carnales. Ahora, en los 10 mandamientos está la justificación. Pero como Satanás tiene poder, Satanás siempre engañó a los levitas, a todos. Entonces nunca entendieron la ley. Entonces tenía que venir un espiritual, uno bajado del cielo, ¿ok?, que pudiera derrotar a Satanás. Y viene uno bajado del cielo para enseñarnos el verdadero significado de los 10 mandamientos. Y como les digo, les voy a dar 2 ejemplos de cómo Jesús cumplió la ley. O sea, la ley no era como ellos pensaban. Pues nada, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos conduce a Cristo, nos conduce al Padre. Y esto no fue hecho sin juramento. O sea, Dios juró, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho o es un fiador de un mejor pacto. El pacto del mejor pacto del que profetizó Jeremías lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. ¿Ok? Entonces aquí el enfoque es
sobre todo, como les digo, es solamente para aprenderlo. Nosotros no somos judaizantes, nosotros no somos judíos, entonces no nos vamos a aferrar a eso, pero es simplemente para entenderlo. Dice, y los otros sacerdotes, aunque la iglesia de alguna forma siempre se está aferrando a querer cumplir los 10 mandamientos, ¿ok? Los que ya Cristo cumplió. Los que ya Cristo cumplió. O sea, ya fuimos justificados en Cristo Jesús. Ya somos santos. Entonces ya no hay que querernos ganar la salvación, sino más bien hay que reconocer que somos pecadores, que ya somos salvos y ahora ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Cristo. Pero ya no para ganarnos la salvación, sino simplemente para dar testimonio a nuestros hermanos de que en Cristo está la salvación, no en nosotros. Ya no para agradar a Dios, sino más bien para ayudar a nuestros hermanos de que en Cristo está la salvación, no en nosotros, no en nosotros. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, o sea por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, vayan y chequen en Google lo que quiere decir perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, por él, no por nadie más, por él, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el único intercesor. Vamos a hablar también de eso más adelante, pero aquí ya lo menciona, el único intercesor entre el Padre y los hombres es Jesús, hermanos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, o sea, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora, fíjense bien, yo les dije que les iba a dar 2 ejemplos de que la ley nada perfeccionó. ¿Por qué? Porque nunca la entendieron. Primero vamos a entender algo. Cuando Dios saca con mano poderosa, por medio de Moisés, con mano poderosa, cuando los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, fíjense lo que está escrito, ¿ok? En relación a de cómo deberían de apedrear a las personas. Pero entendiendo esto, hermanos, entendiendo esto, que cuando se habla de apedrear, teniendo en cuenta que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Apedrear quiere decir enseñarle los 10 mandamientos una y otra vez y otra vez y otra vez. Fíjense bien, nada más me voy a enfocar en el versículo donde habla de apedrear y cómo esto fue llevado hasta el tiempo de Jesús. Fíjense bien, Éxodos 8:26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí,
si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. So ya viene por ahí una tradición donde apedreaban a la gente, ¿ok? Entonces, déjenme decirle esto haciendo una pausa. Todo lo que está en la palabra de Dios, hermanos, los libros que no están incluidos aquí, cada palabra que esté escrita, obviamente hay que entender que está primeramente en hebreo. Cada palabrita tiene que estar en el Nuevo Testamento, comenzando con Jesús. O sea, por ejemplo, si en el Antiguo Testamento dice, qué sé yo, voy a inventar una palabra, casimora. Casimora, ¿qué es eso? Es irrelevante. La palabra casimora tiene que aparecer en el Nuevo Testamento. Ahora, tengan en cuenta que va a estar en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito, pero va a estar escrito la palabra casimora. ¿Por qué? Porque está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, la palabra apedrear, ¿ok? Aquí vamos a decir que tiene dos significados. Apedrear quiere decir agarrar una piedra y aventarle pedradas a alguien. Vamos, apedrea al buey. Entonces nosotros podemos agarrar una piedra y mirar al buey y apedrearlo. Pero resulta que el buey es simbólico de los predicadores. Y resulta que las piedras es simbólico de los 10 mandamientos en el contexto de la Biblia. ¿Ok? Entonces fíjense, 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Todavía no les da la ley. La ley les fue dado en Éxodo 20. ¿Ok? 19:13. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Déjenme decirles algo aquí, haciendo una pausa aquí, hermanos. Yo ahorita les estoy diciendo, les estoy sonando la bocina. Suban al monte, hermanos. El Señor me mostró a través de un sueño, yo les estoy sonando la bocina. Conviértanse a Dios. Busquen a Cristo. ¿Por qué? Porque viene, Satanás nos tiene rodeados. Satanás nos tiene rodeados, ¿ok? So yo les estoy sonando la bocina. Suban al monte, el monte es Jesús. Busquen estar en Jesús. Busquen a Jesús. Es tiempo de buscar a Jesús, hermanos, por los que andan por ahí en el mundo, todavía andan afanados por las riquezas. Busquen a Jesús. ¿Por qué? Porque viene el ejército. El ejército de Satanás ya está aquí, hermanos. Ya está aquí. El que no haga caso, morirá. Tan simple como eso. O sea, va a perder su fe. O sea, le espera el infierno. ¿Ok? Busquen a Jesús. Seguimos. 21-28. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado. ¿Se fijan? Aquí está lo que yo les decía ahorita. Y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Ahora, hay bueyes que andan acorneando a las personas. ¿Quiénes son? Los falsos profetas. Hablan de Jesús, pero andan acorneando a las personas. Entonces, ¿qué hay que decirle al buey? Hay que llevarle el verdadero evangelio. ¿Okay? Ahí tiene 2 cuernos. ¿Cuáles son los 2 cuernos? A menos de que el Señor me diga otra cosa, es Gabriel y Miguel son los cuernos. Pero están usando a los cuernos para cornear a las personas, a la iglesia. ¿Ok?
21, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. ¿Okay? Entonces aquí la gente lo tomó literal, ¿verdad? Lo tomó literal, pero es simbólico. ¿Quién es el dueño de los bueyes? Jesús. Jesús murió en la cruz, hermanos. ¿Ok? Jesús murió en la cruz. Murió el dueño también. O sea, Jesús también murió por los falsos profetas. También murió por los falsos profetas. Y el 32. Y si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Eso es lo mismo, ¿ok? ¿Cuántos ciclos de plata cobró Judas por Jesús? Levíticos 22. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc. Aquí, hermanos, está profetizado el aborto. ¿Ustedes piensan que Dios no sabía lo que iba a pasar en el siglo XX y en el siglo XXI? Aquí está, las personas que ofrecen sus hijos a Moloc. ¿Quiénes son los que ofrecen sus hijos a Moloc en este tiempo? Hay cristianos que abortan a sus hijos. Pero no solamente es abortándolos, también es llevándolos matándolos. O sea, llevándolos a haciéndose imagen de Satanás y no de Cristo. Pero aquí está profetizado el aborto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar a Cristo, hermano. Ahora, hay que dejar que los activistas sean activistas. Si nosotros somos iglesia y trabajamos en la iglesia, vamos a dedicarnos a predicar a Cristo y no vamos a ir y condenar a la gente que ofrece a sus hijos a Moloc. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, hermanos. Entiendan eso, por favor, entiendan eso. Una persona cristiana que va y se pone allá afuera de una clínica, yo no digo que no, si el Señor te dice, ve allá afuera de una clínica en tal lugar para que vayas y andes de activista, yo dijera, tal vez más bien sería que a través de llevar el evangelio, pudiera una persona decir, no voy a deshacerme de mi hijo o de mi hija. ¿Verdad? Eso es diferente, pero ir a andar de activista y andarle gritando a la gente allá y a las clínicas para que ya dejen de matar a los niños, eso es juzgar, hermanos, eso es juzgar. Y acuérdense, en Mateo 24 está escrito eso. Satanás está engañando a mucha gente está haciendo cosas que han pasado siempre. ¿Y qué está haciendo la iglesia? En lugar de bendecir a las personas, de predicar el evangelio, burlándose de los transexuales. Burlándose literalmente la iglesia de los transexuales. Juzgando a las mujeres que van y ofrecen sus hijos a Moloc. Jesús no dijo, vayan y díganle su pecado a las personas que andan abortando a sus hijos. Jesús no dijo eso, hermanos. Jesús dijo, vayan y prediquen las buenas nuevas. Al que tenga oídos para oír, que oiga. 20:27. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Cómo que serán apedreados? Sí, díganle los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pero ¿qué hacían ellos? Los apedreaban literalmente en la carne. O sea, los mataban literalmente. ¿Por qué? Porque nunca entendieron la ley. Porque eran carnales, no espirituales. Vayan, agarren una pluma, hagan pausa. Agarren una pluma, un lápiz. Les voy a dar los versículos nada más. Levítico 24:16.
24:23, Números 14:10, 15:36, Deuteronomio 13:10. Al falso profeta hay que apedrearlo, o sea, predicarle nuevamente el evangelio. 17:5, 21:21, 22:21, 22:24. Hasta ahí voy a parar. ¿Ok? Ya una vez que saben lo que quiere decir apedrear, fíjense bien. ¿Ok? Fíjense bien. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Qué hacía la gente? Los apedreaba. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿Ok? ¿Qué decía la ley? Matarlos. Pero ¿cuál era la tradición? Apedrearlos. Fíjense bien. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bueno, Jesús cumplió la ley. ¿Cómo lo hizo en el caso de los adúlteros? Juan 8, del 1 al 11. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Fíjense bien, no le trajeron al hombre. El hombre también era adúltero. ¿Por qué le trajeron nada más a la mujer? Muy probablemente el hombre tenía influencias. Pudo haber sido un fariseo, no lo sabemos. Pero obviamente tenían que haberlos traídos a los dos. ¿Ok? Pero como eran sexistas, ¿ok? Siempre se enseñorearon de las mujeres cuando Dios dijo que tenían que tratar a las mujeres con amor. Con amor. ¿Ok? Entonces, como eran sexistas, nomás le trajeron a la mujer. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, hipócritas, le dice el maestro, ¿no? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, ¿dónde? Se los acabo de leer, Deuteronomio y Levítico. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Como ellos sabían que Jesús era misericordioso y era amoroso, ellos pensaron, no, aquí la ley dice que hay que apedrearlos. De seguro Jesús va a decir otra cosa. O sea, lo estaban tentando. Entonces, fíjense bien. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado. ¿Qué decía la ley? Había que matar a las personas. Pero ¿cómo se le mataba a las personas? Predicándole los mandamientos. No adulterarás. Entonces fíjense bien, ¿qué hace Jesús? Lo que decía la ley. Panchita, no adulterarás. Pero para hacer eso, primero tenía que hacer esto. Fíjense bien. Jesús, ¿qué hizo? Arrojó la primera piedra. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Cómo se escribieron los 10 mandamientos? Con el dedo de Dios. ¿Quiénes son los dedos de Dios? Gabriel y Miguel, los ángeles de Dios. No lo digo yo. Ya hice un estudio. Vayan y busquen el dedo de Dios. Ahí hago el estudio en relación al dedo de Dios. El dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿ok?
fue el que escribió. Los ángeles escribieron los 10 mandamientos en las 2 tablas de piedra. Ahora las tablas de piedra somos nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando Jesús hace esto, en la tierra escribió: no matarás, no adulterarás. Puso los mandamientos que estaban en la segunda tabla. ¿Okay? Pero a la vez, el dedo de Dios, el Espíritu de Dios vino y puso en la mente de las personas sus pecados. Les puso los mandamientos y el Espíritu Santo les trajo a la memoria sus pecados. Fíjense bien, aquí está. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice la Escritura, por eso lo sé. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ya Jesús había arrojado la primera piedra. Panchita, no adulterarás, no matarás, no codiciarás. ¿Qué hace Jesús? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué tenía que escribir? Los mandamientos de Dios. No te irás a imagen de lo que está aquí en el cielo. De lo que está, no te irás a imagen de lo que está aquí. Panchita, tú te estás haciendo a imagen de Satanás. Jesús escribió los mandamientos en el suelo. Pero ellos, acuérdense, ya el Espíritu Santo les estaba, ¿qué? Trayéndole a la memoria de que ellos eran pecadores. Ahora, ellos no eran tontos, ellos sabían que Jesús era profeta. Y el profeta, que era algo de lo... Dios le decía al profeta sus pecados de la gente. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿saben qué quiere decir eso, hermanos? Estaban siendo exhortados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les estaba diciendo sus pecados. O sea, acusados por su conciencia, salían uno a uno, como diciendo: ¿sabes qué, Ramón? Ahí nos vemos, porque aquí se van a armar las pedradas y aquí me van a matar a pedradas. Ahí nos vemos. Porque Jesús me va a sacar de mis pecados y I'm out of here. Se empezaron ahí. Porque Jesús bien los pudo exponer ahí. Pero ¿quién los iba a apedrear si todos eran pecadores? Comenzando desde los más viejos hasta los postreros se fueron. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y fíjense lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, que hace lo que hacía nuestro Padre Dios. Jesús dijo: yo hago lo que hace mi Padre Dios. ¿Qué hizo? Lo que él miraba. Lo que nosotros no podemos mirar porque somos carnales, solamente podemos ver espiritualmente cuando el Señor nos habla a través de visiones o a través de sueños, donde podemos ver el paraíso, donde podemos ser llevados al tercer cielo, pero es solamente, no podemos ver eso, solo podemos ver, algunos miran una cosa, otros otra. Jesús sí podía ver, porque Él fue bajado del cielo. Entonces Jesús, que hace lo que ve al Padre hacer, ¿qué hizo Jesús? Fíjense, hermanos, aquí está la justicia, aquí está la misericordia de Dios. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, cuando conocemos verdaderamente el amor de Dios, eso
nos transforma. Eso nos conduce al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros que somos pecadores no vamos a dejar el pecado, no lo vamos a dejar. ¿Cuándo lo vamos a dejar? Cuando nos encontramos con la justicia, con la misericordia, con el amor de Dios. Y ahorita se los voy a leer. De hecho está en Romanos 2:3 o 2:4. ¿Qué está escrito ahí? Precisamente eso, hermanos. Nosotros no podemos convencer a la gente para que cambie su camino refregándole su pecado. No, hermanos. Es solamente cuando esa persona conoce verdaderamente el amor de Dios. ¿Cómo sé que Dios me ama? Pues que Cristo no murió por ti en la cruz, pero no lo entendemos. Jesús, Dios, ¿me amas verdaderamente? Sí, Panchita, sí, tanto te he amado que mandé a mi hijo. Tú dijeras, oye, pues es más fácil mandar a tu hijo. Si Dios te mandara a ti para pagar los pecados de la gente, ¿irías tú o mandarías a tus hijos? Lo más probable es que fueras tú. ¿Por qué? Porque uno da la vida por sus hijos. Pero cuando das a tu hijo, o sea, es más grande la virtud. Claro que te amo. Mandé a mi hijo para que él llevara tus rebeliones en su cuerpo. Entonces, acuérdense de eso, hermanos. Nosotros no podemos convencer a las personas para que dejen el pecado. De la única forma de que las personas pueden arrepentirse de sus pecados es cuando conocen verdaderamente cuánto las ama Dios. ¿Okay? Cuánto las ama Dios. Fíjense bien, les voy a leer el versículo. No lo puse, pero está en Romanos 2. Se les voy a dar el contexto. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. ¿Qué estaban haciendo los escribas y fariseos? Juzgando a la mujer adúltera como si ellos no fueran pecadores. Pues en lo que juzgas a otro, por eso nosotros no podemos predicar los 10 mandamientos, hermanos, porque somos pecadores. Pero sí podemos predicar a Cristo. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Todos los que predican la ley para salvación están haciendo mal y como consecuencia son avergonzados, hermanos. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí está, es el 4, Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de tu benignidad, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces una persona que predica los 10 mandamientos para salvación, fíjense, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, una persona que predica los 10 mandamientos para salvación no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque no ha conocido el amor de Dios todavía. En palabras de Juan, Primera de Juan, vayan y lean el primer capítulo y el segundo capítulo de Juan. Ahí está bien clarito. ¿Cómo puedes decir también tú, hombre, que amas a Dios si nunca lo has visto? Tú no puedes amar a Dios porque nunca lo has visto.
¿Cómo sabemos cuando una persona no ama a Dios? Cuando no ama a su hermano. O sea, el cuerpo de Cristo son nuestros hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si no amas a tu hermano, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no has visto? O sea, no te has arrepentido. O sea, eres duro de corazón. En el siguiente capítulo vamos a mirar eso. Los duros de corazón. ¿Por qué la gente se sigue divorciando? Porque son duros de corazón. ¿Por qué? Porque no han conocido el amor de Dios, hermano. Entonces tampoco es para que los agarremos a palazos, sino más bien tener misericordia y esperar a que esas personas lleguen al conocimiento del amor de Dios cuando precisamente están ahí, ¡ay, Señor! Ahí ya cuando están, ¡ay, Señor! Jesús se presenta, los salva, les muestra su amor, les abre el entendimiento. Ustedes ya pueden decir, ya lo entendí, Señor, gloria a Dios. Entonces dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, una persona que no se ha arrepentido y sobre todo que anda peleando con un evangelio diferente, viene la ira de Dios contra esa persona. ¿Y cuál es la ira de Dios? Que simplemente Dios aparta su mirada de esa persona y está a merced de Satanás. O sea, el Espíritu Santo no lo salva. Los ángeles no están a favor de la persona. Tan simple como eso, hermano. No se complique en la vida. Entonces, fíjense. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí está un ejemplo. Cristo cumplió la ley. Cristo enseñó la ley como verdaderamente es, hermanos. Les voy a dar otro versículo de la ley que Pablo lo dice. ¿Okay? Antes de entender eso, déjenme leerles Deuteronomio 25:4. Esta es la ley. No pondrás bozal al buey cuando trillare. O sea, si le pones un bozal a un buey, cuando trilla, vamos a decir el trigo, ¿qué dice la ley? No le pongas bozal. Entonces, ¿qué hacen los judaizantes? Vamos a decir, cuando están trillando el trigo, no le ponen bozal a los bueyes. Pero vamos a ver cómo es en realidad lo que quiere decir. O sea, toda la ley, hermanos, toda la ley quiere decir ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cómo amamos a Dios? Honrándole. ¿Cómo le honramos? Honrando a Cristo, el sacrificio de Cristo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Aquí hay un ejemplo, fíjense bien. Los corintios le mandaron decir a Pablo, Pablo, tú no eres apóstol. Pablo fue el que le predicó a los corintios, pero vinieron unas personas y le dijeron, este Pablo nomás les quiere bajar la feria. Entonces Pablo se defiende, escribiéndoles en la primera, que para mí es la segunda carta a los corintios, pero bueno, primera carta a los corintios, capítulo 9, dice, no soy apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es un mensajero de Dios. No soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Un apóstol es libre y ha visto a Jesús. Eso es un apóstol. Y fue mandado, fue puesto por Jesús. No sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo les predicó el Evangelio a ellos. Y por haberles predicado el Evangelio, ellos recibieron el Espíritu Santo. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente que lo soy. Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Entonces dice, ok, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
Ahí está hablando literalmente, ¿ok? No tenemos derecho de traer con nosotros. Fíjense, aquí le cambiaron, ¿ok? Esto yo en el original, yo me acuerdo que yo lo miré en el original, no dice que trajimos por mujer, no, no, no. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, no, hermanos. Aquí el verdadero mensaje es que nosotros no tenemos derecho de traer una hermana con nosotros para que nos sirva. Por ejemplo, traemos a la hermana Panchita, que la hermana Panchita nos hace de comer, nos lava la ropa, nos limpia los pies. En aquel tiempo las mujeres era típico que, a ver hermano, le voy a lavar los pies. Ahorita en esta generación o sea, es como decir, ¿cómo yo te voy a lavar los pies ahí todos asquerosos ahí? No. Pero en la tradición, el hacer eso era una bendición. ¿Qué hizo María Magdalena? Con sus lágrimas María Magdalena le lavó los pies a Jesús. Eso es una honra, eso era una bendición. Ahorita, que las hermanas le laven los pies a un hermano, para empezar, pues ya ahorita ya no es necesario. Traemos tenis, traemos zapatos, traemos calcetines, ya no nos cubrimos del polvo. Pero en ese contexto, las mujeres, ¿cuál es el trabajo que hace una mujer? Bueno, vayan y lean allá en el libro de Proverbios, en el último capítulo, acerca de la mujer que es sabia. Esa es la verdadera mujer sabia. La mujer que es simbólica de la iglesia. Ese es el trabajo de una mujer. Preocuparse, y de hecho lo hacen. Mi madre se preocupaba por tenernos ropa limpia. Ella todos los días se levantaba a lavar la ropa, todos los días. Muy, muy trabajadora mi madre. Éramos 10, imagínense. Bueno, ya eventualmente cuando mis hermanos más grandes empezaron a crecer, mi hermana la más grande que de repente pues se casó chica, pues no duró mucho, vamos a decir, ayudando con la limpieza de la casa, lavando la ropa. Mi madre por mucho tiempo lavó la ropa. Todos los días se levantaba a lavar bueno, no los domingos, pero por decir fácil, unos 4 días a la semana sí se levantaba a lavar la ropa. Yo casi nunca la miré porque estaba dormido, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana a lavar. Teníamos agua, por lo menos no tenía que ir al río a lavar el agua, como todavía hay gente que va y lava su ropa al río. Estas son las mujeres virtuosas. No tenemos derecho de traer, por decir, una mujer virtuosa con nosotros, así como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. ¿O acaso, fíjense bien en el 6, o acaso solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí pareciera que Pablo se está contradiciendo cuando dice, el que no trabaje, que no coma. Yo ya expliqué ese versículo, el que no trabaje, que no coma. ¿Okay? Para los que no han mirado ese estudio, déjenme. Pablo escribió, el que no trabaje, que no coma. El que no, o sea, dentro de los que estamos en el ministerio para pastorear o para enseñar a la iglesia, el que no trabaja en el ministerio de Dios, ya sea predicando o enseñando, o sea, o trabajar en el ministerio de Dios, que no coma de las cosas que trae la gente, de las ofrendas que trae la gente, los hermanos, la iglesia, para que comamos. Ahí dice, el que no coma, o sea, vamos a decir, Dios llama a Panchito a predicar el evangelio y también a Juanito. Juanito anda trabajando predicando el evangelio. ¿Y de qué vive? Vamos a decir que aquí Panchito y Juanito es Pablo y Bernabé. Ellos andan predicando y enseñando las escrituras. Entonces,
¿Qué dice Pablo? ¿Que acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de que nos mantengan? Entonces, cuando dice el que no trabaje, que no coma, vamos a decir que viene Ramón y viene de metiche acá. O sea, nunca predica, nunca enseña, nomás anda de metiche ahí. No, esto que dice Pablo no es cierto. Esto que dice Luisito no es cierto. Cuando yo fui llamado al ministerio, hermanos, yo recuerdo la primera vez que yo llegué a una casa, y fue en una casa de una amiga. Yo ahí comencé a enseñar, a compartir palabra de Dios. Y resulta que yo invité, me dice mi amiga, que yo la invitaba para que se congregara. Y ella así como jugando me dice, oye Luisito, ella así me dice, oye Luisito, dice, no habrá manera de que vengan y me enseñen aquí en mi casa. Y le digo, sí. Dice, ¿de verdad? Le digo, sí. Dice, no, pues órale, dice, vamos a hacerlo. ¿Cuándo? Y digo, pues que media semana, el miércoles, órale, ¿a qué horas? A las 7. Sale. Le digo, dile a tu pareja y inviten a alguien. A su pareja era cristiana, ella pues casi nunca se congregaba. Entonces su pareja invitó a un amigo. Ni siquiera sabía que era cristiano. Entonces invitó a su amigo vino, y cuando yo comencé a compartir palabra de Dios con mi amiga y con su esposo y con esta persona, él empezó a contradecir lo que yo estaba compartiendo. Entonces llegó un punto donde yo me cansé. Entonces yo le dije, en el nombre de Jesús, cállese la boca, le digo, porque usted le digo, ni siquiera le compartió usted el evangelio aquí a mi hermano Panchito, y ahora que yo estoy aquí compartiendo palabra del Señor, está nomás de metiche. Cállese en el nombre de Jesús. Y sí se cayó, hermano, sí se cayó. Entonces, básicamente, ¿qué estaba haciendo? Estaba interrumpiendo lo que yo estaba haciendo. Entonces, ahora, él trabajaba en la iglesia los domingos dándoles estudio a los niños. Él compartía palabra para los jovencitos, pero nunca le habló de Cristo a mi amigo Panchito. Entonces yo digo, bueno, si usted, ¿por qué no le comparte a los que usted, o sea, no ande de metiche? Entonces, eso es lo que dice Pablo, el que no trabaja predicando el evangelio, enseñando el evangelio, trabajando en la iglesia, que no viva de lo que la iglesia trae, de lo que los hermanos traen para que comamos. Entonces, fíjense, aquí lo dice bien clarito Pablo. Trae de Deuteronomio la ley. ¿Qué es la ley? Toda la ley se resume en una sola frase. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. ¿Quién dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar en el mundo? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? Imagínense, ok, Luisito, vete a la guerra, cómprate tus armas. Oye, ¿cómo voy a la guerra? Yo me voy a tener que comprar mis armas. No, pues dame las armas para que yo pueda ir a pelear la guerra. ¿Quién planta una viña? Imagínate, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Yo planto una viña y lo voy y compro por allá uvas, allá con el vecino, hermanos, o sea, ¿quién planta viña y no come de su fruto? En todo caso, la viña son ustedes. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Yo tengo ovejas, yo voy, las llevo a pastorear para que coman, las ando apacentando, y a poco voy a ir y voy a ir a comprar leche a otro lado. O sea, está hablando alegóricamente, obviamente, Pablo. Entonces, fíjense cómo lo dice Pablo. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Y se va a Deuteronomio, el que les acabo de leer.
Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Yo sé que yo soy un buey. Yo soy un buey, simbólicamente. Entonces nosotros podemos aprender de los bueyes lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos 2 cuernos. Yo recuerdo una vez cuando el Señor, esto ya lo he compartido antes, por ejemplo, están las leonas cazando. Usualmente son las leonas las que cazan. El león está ahí como para poner orden. De vez en cuando el león caza, pero siempre las leonas son las que cazan. Entonces andan unos bueyes por ahí. Entonces vienen las leonas y se le dejan ir a un buey. Entonces un día yo miré en uno de estos documentales que de repente se ponen como unos 30, 40 bueyes, ya no recuerdo, pero era una cantidad grande de bueyes, y se ponen en línea y se lanzan en contra de las leonas y aún en contra de los leones. Y los leones salen. Dicen que los leones no son sacatones, ¿verdad? Los leones no le tienen miedo. Pero cuando vienen los bueyes, así en orden, y la agarran contra las leonas, las leonas huyen. Y los leones también, hermanos. Pero ¿qué se necesita para...? Ahí yo entendí la razón de por qué Satanás le gana a la iglesia. Es porque cada buey anda por su propio... Cada quien anda, un buey anda por aquí, otro buey anda por acá, otro buey anda por acá, o por decirlo, un búfalo. No, hermanos, debemos de estar coordinados. Debemos de estar en un solo espíritu. Y en la medida que estemos como los búfalos, todos en orden, en un solo espíritu, el católico, el mormón, el pentecostal, ¿y cómo podemos estar en un solo orden? En Cristo Jesús, hermanos. Hay diferencias doctrinales, pero si estamos en Cristo Jesús, en un solo espíritu, nosotros tenemos el poder, hermanos. Nosotros tenemos el poder. Entonces yo lo he sabido desde entonces. Entonces yo digo, Señor, en un solo espíritu, en verdad. Entonces yo oro por mis hermanos que están en la iglesia católica, los que están en las iglesias pentecostales, los que están con los testigos de Jehová, para que estemos en un solo espíritu, o sea, en Cristo Jesús, para pelear estas batallas contra Satanás. Y yo sé que eventualmente ganamos. O sea, ya está escrito, está ganada, la guerra está ganada, hermanos. Nomás hacen falta los acontecimientos. Entonces, fíjense otra vez. Obviamente es simbólico lo que está en la ley, es simbólico. ¿Lo dice enteramente por los bueyes o por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza, otra vez está aquí la palabra esperanza, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea, el evangelio, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Ahora, hay una bendición para esto, hermanos. Acuérdense que Jesús dijo, el que le dé aún un vaso de agua a estos mis discípulos, me lo dan a mí. ¿Qué dice el Señor?
vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer y me dieron de beber. ¿Cuándo, Señor? Ahí cuando le diste un taco de frijolitos al hermano que te compartió la palabra de Dios o al que te predicó el evangelio, aunque haya sido católico o aunque haya sido testigo de Jehová o aunque... Pero tengan en cuenta esto, ¿ok? Comida, no para que le lleves dinero y se compre un avión, una persona, no, comida. Vengan, benditos, pero al que predica Jesús, porque no todos predican a Jesús, o sea, hay personas que predican, no fueron puestos por Cristo, vaya. Entonces, la persona que le da, las personas que nos dan a nosotros, son bendecidas. Son bendecidas. Eso yo lo sé, son bendecidas. De muchas formas. O sea, de muchas formas, pero eventualmente la salvación. Entonces dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Les mandó decir que hicieran una colecta. Resulta que esta colecta Pablo la iba a llevar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había hambre. Nada hará el profeta sin que antes se lo diga el Señor. ¿Y qué le dijo por el Espíritu a los profetas de Dios? Va a haber hambre aquí en Israel. Va a haber hambre. Entonces, ¿qué? A Pedro le dice a Pablo, Pedro y Jacob, Pablo, pues fíjate, yo me voy a enfocar a predicar el evangelio aquí entre los judíos. Dice Pablo, yo me voy a ir a predicar con los gentiles. Órale, está bien. Órale, sale, Pablito. Pero no te olvides de nosotros, Pablito. No te olvides de nosotros. Acuérdate, va a haber hambre. Oh, está bien, Pedrito. Yo voy a traer colectas. Entonces le pide una colecta a los que le predicó a los corintios y andaba. Entonces, como llegaron otras personas a engañarlos, entonces, ahí están de chillones. ¿Qué no fui yo el que les prediqué el evangelio? ¿Y qué dice Pablo en su contexto? Por ahí había una parejita, dos parejitas, había unas personas por ahí, unos hombres y sobre todo unas mujeres. Las mujeres siempre han sido así, hermanos. Pablito, ahí te vamos a mandar ahí para lo que necesitas. Y no era que eran personas que tenían mucho dinero. Pablo lo dice. Dice, yo sé que dieron aún más allá de lo que... O sea, se esforzaron en mandarme para mi comidita y para que me comiera mis frijolitos, mi arrocito. Estoy hablando con mis palabras, obviamente, no lo que comían los judíos, pero... ¿Qué pasó con esas personas? Hermanos, ¿qué pasó con Cornelio en Hechos 10? Hechos 10, Cornelio, vamos a decir, tenía dinero, ¿y qué hacía? Ayudaba a los pobres. ¿Y qué hizo? Vino un ángel de Dios y le dijo, Cornelio, tus limosnas han llegado al cielo. ¿Y qué hizo? Básicamente lo que Cristo predicó, lo profetizó. Vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. Cornelio hizo eso y como consecuencia, él tuvo un encuentro con un ángel de Dios. Y como consecuencia recibió el evangelio y recibió el Espíritu Santo. Entonces, tengan en cuenta eso, hermanos, ¿ok? Entonces, otra vez, yo voy a concluir con Romanos 3, que es lo mismo que les dice a los hebreos, pero en este caso son romanos. Aunque básicamente les escribe a los romanos advirtiéndoles de los hebreos, de los judíos, de los judaizantes, ¿ok? De que, okay, o sea, ustedes no están bajo la ley.
Entonces aquí explica a los romanos, ¿ok?, de que vaya, en relación a Melquisedec, Pablo se los explica de una forma a los romanos. A los romanos no hay necesidad de hablarles según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la ley, hermanos. Tan simple como eso. Pero sí les dice, tengan cuidado con los que vienen con la ley. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que... Ahora, aquí habla de la circuncisión de forma alegórica. Está la circuncisión que se le hace en el pene, donde se le corta el prepucio, pero también habla de la circuncisión del corazón. O sea, que tiene que ver con recibir el Espíritu Santo, y cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces somos circuncidados en el corazón. O sea, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. ¿Okay? ¿De qué aprovecha? Mucho, en todas maneras. Aquí también cuando habla de la circuncisión está hablando de los judíos. ¿Okay? Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios a los judíos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Claro que no, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, cuando juzgamos, cuando mentimos, o sea, sobre todo cuando juzgamos, o sea, nosotros somos injustos, todo ser humano es ser injusto. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces aquí se va a uno de los mandamientos de Dios. No mentirás. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Mucha gente dice esto, a mí me han dicho esto. Entonces hay que seguir pecando. No, es que no entiendes. Reconoce que Jesús murió por ti, reconócelo. Sí, yo sé que Jesús murió por mí, pero tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Nada. Entonces aquí lo explica bien Pablo, pero ¿por qué la gente no lo entiende? Porque hay soberbia, porque hay orgullo en la persona. Es por el orgullo, hermano, por la soberbia, ¿no? Entonces, aquí habla, casi siempre la gente dice, no, Dios, cuando habla de la ley, ya no estamos bajo la ley, está hablando de la ley ceremonial, no de la ley moral, no, está hablando de toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos. ¿Qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? O sea, que los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y a no judíos, que todos están bajo pecado, como está escrito, y luego se va al libro de los Salmos. No hay justo, ni aún uno. No hay un justo siquiera. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios? Nadie busca a Dios. Dios nos busca a nosotros. ¿Cómo lo hace? Nosotros escuchamos el Evangelio. Recibimos el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno.
Sepulcro abierto es su garganta, pura maldición. Nosotros no bendecimos a nadie, hermanos, antes de llegar a los pies de Cristo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, son mentirosos, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Siempre se los digo, el temor de Dios solamente lo podemos obtener cuando escuchamos el Evangelio, y por el Evangelio nosotros recibimos el temor de Dios, o sea, el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo está el temor de Dios. En el Espíritu Santo está la fe. Entonces el Espíritu Santo, o sea, los ángeles de Dios, nos van a conducir a Cristo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos, los diezmos, las ofrendas. Aquí pues, yo no hablo nunca de la ley ceremonial, pero sí hablo de los 10 mandamientos, de los diezmos y de las ofrendas. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, o sea, está en toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Ya les hablé ahorita yo de Deuteronomio, o sea, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir ahí? Ama al que te predica la ley, ama al que te predica los 10 mandamientos. En el nuevo pacto, ¿qué quiere decir? Pues ya lo vimos, si Pablo te predicó el Evangelio, bueno, ayúdale ahí para sus necesidades. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué anduvieron predicando los profetas? Pues la justicia de Dios siempre. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, cada profeta era figura de Cristo, para ponerlo. Por ejemplo, se los voy a poner así. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ahí estaba escribiendo, eventualmente se escribió, Moisés, que era figura de Cristo, subió al monte. Bueno, ahí estaba escrito que Jesús iba a subir al cielo. Y cuando bajó Moisés, ¿qué traía? Las 2 tablas de piedra, o sea, los 10 mandamientos. Cuando viene Jesús, ¿qué trae? Los mandamientos. ¿Pero cómo los trae? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, los pecados que llevó Él en su carne, en su cuerpo, desde Getsemaní hasta la tumba. Pero sabemos que resucitó. A quien Dios puso como propiciación, o sea, en la ley estaba escrito ya desde Éxodo 12, que comer la Pascua. Entonces, cuando se come la Pascua, ¿qué hace? El Señor ata a los demonios y ¿qué hace? Nos saca. Nos da la salvación
gratuitamente. Entonces salimos de Egipto. Salir de Egipto es saber que ya somos salvos en Cristo Jesús. Él nos salva, ya no somos esclavos. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que ser bautizados en el Mar Rojo y bajo la nube. ¿Para qué? O sea, para morir a los deseos de este mundo y para que el Espíritu Santo nos guíe y podamos atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es estar con nuestro Padre Dios. Pero en este mundo ya Cristo reina. ¿Qué es la tierra prometida en este mundo? Tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que tiene el Espíritu Santo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? Queda excluida. ¿Por cuál ley? O sea, ya no es por la ley, ya no por esa, no. Por la de las obras de la ley, no. Sino por la ley de la fe en el Espíritu Santo que nos mandó Cristo. Entonces aquí en el 28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. O sea, por la genealogía, por el pacto que hizo Dios con Moisés, no por esa, sino por la fe. O sea, nos regresamos al libro del Génesis. Tú vas a tener descendencia. Así como son las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Entonces, Abraham le creyó a Dios y por haberle creído le fue contado por justicia. Si tú le crees a Jesús, que Él murió por ti y Él llevó tus iniquidades, tu fe te es contado por justicia, recibes el Espíritu Santo te lleva eventualmente a toda la verdad. Entonces, yo voy a concluir aquí el capítulo 7 con Romanos, yo creo que viene, Romanos 5, que es lo que les hablé ahorita. Fíjense, ya una vez que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos conduce, en el Espíritu Santo tenemos la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado nuestras iniquidades en la cruz. ¿Ahora qué? Ya tenemos la fe. ¿Ahora qué? Por quien también tenemos entrada por esta fe, o sea, por este Espíritu, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, o sea, levantamos la cabeza en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Entonces, la esperanza no la obtenemos luego y luego, hermanos. No. Primero es la fe. En la fe, ¿qué? Debemos de glorificar a Dios en las tribulaciones. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador?
La segunda parte no dio fruto. ¿Por qué? Porque no sabía que iba a ser. Resulta que en las tribulaciones es donde damos fruto. En las tribulaciones. Entonces las tribulaciones nos conducen a la prueba y la prueba produce esperanza. Entonces ya cuando tenemos nuestra esperanza, ¿qué pasa? Fíjense, aquí lo dice. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ya cuando tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, hermano, es cuando ya estamos ahí. Ustedes ya están en el monte, esperando la venida de Cristo a sus corazones. ¿Y cuándo viene? Cuando viene la prueba. Cuando viene, viene algo a nuestras vidas, pero tú ya tienes tu esperanza en Cristo Jesús. Tienes una tribulación. En esa tribulación, tú dices, Señor, hágase su voluntad. No te gusta lo que está pasando, no te gusta. Pero, Señor, aparte de mí esto, pero no se haga, no, aparte esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la de usted. Tenemos que imitar a Cristo. Está bien, Señor. Si mi familia andan por aquí, por allá, no, o yo ando haciendo, qué sé yo, que si está pasando algo mal en nuestras vidas, Señor, aparte de mí, pero no se haga mi voluntad sino la de usted. O sea, aceptas la voluntad de Dios. Y cuando aceptas la voluntad de Dios, así como Abraham tuvo tribulación. Fíjense, se las voy a poner así. Abraham creyó. ¿Por qué? Porque tenía fe. Tuvo fe. Esa fe lo condujo ¿a qué? ¿Cuál fue su tribulación? Eventualmente ya a la edad de 100 años, casi 100 años, tuvo un hijo. Y luego viene el Señor y le dice, Abraham, dame tu hijo, ofrécemelo. Abraham pudo haber dicho, no, pues ¿quién te entiende? Dios, me dijiste que me ibas a dar un hijo y ahora quieres que yo te lo... Él no hizo eso. Él dijo, hijo, vente, vámonos. ¿Y qué hizo? Se lo iba a ofrecer en un sacrificio. Él tenía más temor, él amaba más a Dios que a su hijo. Aunque sabía que Dios podía librarlo. Entonces, ¿qué hizo él? En Abraham pasó esto, hermanos, pasó esto. Él tuvo la fe que hizo, él se glorió en la esperanza. ¿Ok? Entonces él tuvo la tribulación. ¿Cuál fue la tribulación? Su hijo, el sacrificar a su hijo. Entonces, eso que le produjo paciencia, que le produjo la prueba. ¿Y cuál fue la prueba a su hijo? Y la prueba, ¿qué dijo? Oye, padre, pues traemos todo, pero no traemos el sacrificio. Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. O sea, él tuvo esperanza. Y como él tuvo esperanza, ya cuando iba a sacrificar a su hijo, el ángel de Dios le dijo, Moisés, para. Ya veo que tú tienes temor de Dios. Y ahí donde el ángel paró la mano para sacrificar a su hijo, cuando vino Jesús, Dios no paró el cuchillo para sacrificar a Jesús. Se consumió. Oh, ya miré que tuviste temor de mí. Entonces, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahí está la bendición. Todo comenzó desde Abraham. Entonces, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros ya por el Espíritu Santo tenemos fe, pero por el Espíritu Santo también recibimos el gozo de Dios, la paz de Dios. Entonces ya cuando estamos ahí, hermanos, gloria a Dios, estamos en la tierra prometida. Pero acuérdense, hay que terminar la carrera, es hasta la muerte. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.